Bueno, cordial saludo estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Desde la zona sur del CEA Florencia, la profe Jamie Lorena y quienes hablan y Joana le damos una gran bienvenida a este encuentro pedagógico, nuestro último encuentro que tenemos del curso. La denominamos la posttarea, esa evaluación final POT, ese cuestionario, esa prueba objetiva cerrada que tenemos este 4 y 5 de diciembre. Es así que sean todos bienvenidos, como dijo la profe Lorena. Vamos a hacer un repaso sobre nuestras unidades, todo lo que miramos durante el curso, y de igual manera vamos a hacer un taller práctico. Así es que espero que todos estén muy atentos para hacer la participación, y les digo que pues vamos a tener una buena como les dijera, bueno, vamos a dar unas puntuaciones importantes para aquellos estudiantes que van por ahí algo flojitos. Entonces, estar muy pendientes en esta actividad. ¿Listo? Profe Lorena, por favor, revisa por ahí porque me dicen algunos que no les están recibiendo, no están dando el ingreso, porfa. Yo aquí le di ingresos a uno, pero están escribiendo por el chat. Bueno, Ok, buena señora. listo. Bueno, entonces es así que vamos a empezar con nuestro encuentro. Entonces, como siempre, estudiantes, como toda actividad correspondiente a nuestro curso, siempre tenemos unos objetivos generales a llevar a cabo, igualmente a esos objetivos específicos. Como generales tenemos, pues, evaluar los conceptos desarrollados en esas unidades vistas, como les dije anteriormente, porque ese es el objetivo central de esta evaluación final, de esta prueba objetiva cerrada. De igual manera, tenemos unos objetivos específicos, que es reconocer, pues, los conceptos básicos sobre ese lenguaje simbólico, ese lenguaje natural y esas elaboraciones de tablas de verdad con la aplicación de las reglas de inferencia lógica. De igual manera, identificar los tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas que le permiten dar solución, pues, a esas situaciones problemáticas que se nos presentan. Y por último, pues, es aplicar esa teoría de conjuntos, dando solución a los problemas de la vida real, que es lo que estamos aplicando o lo que terminamos de realizar en nuestra tarea 3 de unidad. Entonces, teniendo en cuenta y claro esos objetivos, pues paso aquí, primero que todo, a indicarles a ustedes que nuestra agenda ya nos está indicando a nosotros que ya empezamos, ¿cierto? Ya cerramos nuestra actividad correspondiente al 75%. En ese momento, como saben todos, estamos en calificaciones de esa tarea 3, la cual muy pocos fueron enviados, participaron en dicha actividad, como nos indicaba la guía de actividades, teniendo en cuenta que teníamos ítems más, ¿cierto?, que en las otras actividades para desarrollar, como era una sustentación, como era la envía y la entrega de las actividades por el foro, esa participación, y pues finalizando enviando la tarea correspondiente. Pero algunos todavía no han logrado esa parte de la sustentación. Entonces, por favor, ponerse en pilas a aquellos estudiantes que no lo han hecho, porque ya el cierre la tenemos este viernes. Entonces, leer muy detenidamente aquellos mensajes, porque algunos no contestan las llamadas y de igual manera, pues tampoco leen los mensajes. Entonces, no están por enterado, no tienen, no saben, ¿cierto?, todas las oportunidades que se están dando para que se pongan al día en el curso. Entonces es así que ya nosotros tenemos cumplido esa parte intermedia de las actividades del 75%, y este fin de semana, 4 y 5 de diciembre, comenzamos a realizar nuestra actividad correspondiente al 25%, que es la prueba objetiva cerrada, la cual hablaba y aperturaba, donde tenemos una puntuación muy importante para esa totalidad de los 500 de nuestro curso. Entonces, tener muy clara esta agenda, revisarla, por favor, y de igual manera la invitación es para que todos los estudiantes revisen sus mensajes, ya sean por correo interno del curso, de igual manera por sus correos institucionales, para que se den de cuenta si tienen esa oportunidad de presentar actividades que tengan pendientes, porque ya el viernes hacemos cierre de todo. Bueno, ¿cómo ingresar a la evaluación? Que es la pregunta que todos nos hacemos y que pues, a los que han presentado sustentaciones se les ha aclarado un poco esas inquietudes. Primero que todo, deben de ingresar al campus por el entorno de evaluación, como lo podemos observar aquí. Entramos a ese tercer entorno y lo que tenemos que realizar, el siguiente paso a realizar, es darle clic en eso donde nos dice evaluación final post tarea. Aquí en ese cuestionario de evaluación, él nos indica a nosotros lo más importante, qué puntuación tenemos, ¿cierto? En ese momento ustedes pueden hacer la tarea y, como le digo,
siempre no va a estar habilitada dicha actividad, ese cuestionario. ¿Por qué? Porque solamente se habilita el fin de semana 4 y 5 de diciembre. Intentos permitidos, pues solamente va a ser uno, ahí nos dice claramente. Entonces, por eso ahora más adelante se van a dar todas las recomendaciones para poder presentar sin ningún inconveniente dicha evaluación. ¿Qué hay que hacer? El tercer punto y final, pues es empezar a resolver la evaluación dándole clic en iniciar intento. Bueno, esa postarea, esta evaluación final, es una prueba nacional, ¿cierto? Que incluye todos los contenidos, ya dije inicialmente, los intermedios del curso, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, es de tipo individual. Ese peso evaluativo que tiene son de 125 puntos en total de nuestro curso de los 500. Está conformada por 25 preguntas y tiene un tiempo máximo de presentación de 120 minutos, es decir, que nos van a dar 2 horas para presentar nuestro cuestionario, darle solución a nuestro cuestionario, a esas 25 preguntas. Tipo de preguntas, vamos a encontrar 3 tipos de preguntas, las cuales siempre se han indicado desde nuestra pretarea, que sería aquellas preguntas con selección múltiple con única respuesta, aquellas preguntas con selección múltiple respuesta y aquellas preguntas con análisis de relación. Por favor, ok, listo. Ese tipo de realimentación que tenemos en esta actividad, pues es autónoma. Ella automáticamente nos va a dar la Perdón, respuesta. profe, la estudiante Rosa, creo que es, le inhabilita el micrófono, por favor, que no lo vuelva a activar, lo ha hecho 2 veces. Gracias. Ok, profe, gracias. Entonces, como les decía, ese tipo de realimentación va a ser autónoma porque ustedes inmediatamente pues van a tener el resultado de lo que fue, ¿cierto? De lo que tiene el ponderado del cuestionario de evaluación. Entonces, tener muy claro esto, ¿sí? Recordar que solamente es un intento donde nosotros podemos presentar dicha actividad. Ya no es como nuestra pretarea que teníamos 2 intentos y que el sistema nos dejaba a nosotros pues el ponderado más alto. No, en este caso no. En este caso solamente podemos realizar un solo intento y ya ese va a ser nuestra nota final, el que nos arroje. Bueno, vamos a encontrar aquí nosotros un tipo de pregunta, vamos a ver un ejemplo de esos tipos de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Entonces hay que tener en cuenta que ese tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuestas. Siempre la vamos a encontrar, ¿cierto? Identificadas con A, B, C y D, y solo una de esas respuestas pues corresponde correctamente a la pregunta, ¿cierto? La respuesta a la pregunta dada. En este caso, llevamos aquí a cabo un ejemplo y nos dice, el enunciado es la definición correcta de un conjunto universal es, ojo, la definición correcta de un conjunto universal es. Nos dan las 4 opciones de respuestas, las cuales nos dice que A es un conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado. B nos dice que es un conjunto que presenta un número finito de elementos. C nos dice que es un conjunto que no está formado por ningún elemento. Y D es un conjunto que presenta un número finito de elementos. Entonces, al analizar, ¿cierto? A nosotros tener ya claro qué es un conjunto, ¿cierto? Y cómo está representado un conjunto, qué es la definición de él, pues podemos deducir, ¿cierto? Que es un conjunto formado por elementos, ¿cierto? Que están en un mismo contexto determinado. Entonces, por ende, pues su respuesta va a ser la opción A. Entonces, tenemos un enunciado con una única respuesta. ¿Por qué la B no? Nos dice que es un conjunto que presenta un número infinito de elementos. Nos están indicando que hay algo, ¿cierto? Que es infinito de elementos, pero nos está indicando que es un contexto determinado. Y hay que recordar que esa definición correcta de conjunto nos da y nos aclara a nosotros que es un contexto que nosotros debemos demarcar, que sea algo específico para formar el conjunto de algo. Entonces es así como nosotros vamos a encontrar ese tipo de preguntas. De igual manera vamos a encontrar ese tipo de preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas. Es decir, que a diferencia de nuestra primer tipo de pregunta, ¿cierto? Ese tipo se desarrolla en torno también a un enunciado, pero va a tener 4 opciones de respuestas, donde también vamos a encontrar no solamente A, B, C como anterior, sino que vamos a encontrar 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y solamente la 2 de esas opciones corresponde correctamente a la pregunta.
Entonces, podemos encontrar nosotros que aquí tenemos que nos dice el enunciado. Cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva deduzca A. Mira que aquí ya estamos hablando de otra de nuestras unidades vistas, ¿cierto? Estamos hablando sobre eso cuando hablamos de las proposiciones compuestas, ¿cierto? Cuando hay una validez o no hay validez en ellas, ¿cierto? Derivándonos de las tablas de verdad. Recordar que por medio de la tabla de verdad nosotros podemos concluir si hay una veracidad o no en ese argumento dado. Entonces, tener en cuenta porque en ella nos daban unas opciones, cuando solamente eran verdaderas, cuando tenía combinación de verdaderas y falsas o cuando todas eran falsas. En este caso me dice que en la opción 1 me dice que es una tautología, en 2 me dice que es una recomendación, en 3 me dice que es una contingencia y en 4 me dice que es una negación. Entonces, teniendo claro, ¿cierto?, cuál van a ser esas secuencia que tenemos para ver si hay una veracidad o cómo llamamos nosotros al concluir cada una de esas tablas, entonces hay que seleccionar y me dicen A, marcar a D si 3 y 4 son correctas, es decir, la opción 3 que sería una contingencia y la opción 4 sería una negación, ¿sí? Sí, una contingencia y una negación son correctas. Me dice B, marcar B si 1 y 3 son correctas, es decir, una tautología y 3 una contingencia. Me dice a mí que marque C, ¿cierto? Si A, ¿cierto? Si 1 y 2 son correctas, entonces yo tengo que ver si 1, que es una tautología, y 2 es una recomendación, van a ser correctas. Y me dice, márquese si 2 y 4, en este caso 2 sería una recomendación y 4 sería una negación, son correctas. Entonces, ¿qué es lo que hay que deducir de esa combinación que me dan a mí? Pues hay que tener en cuenta es cuál de ellas sí corresponde, ¿cierto? O cuando estudiamos nosotros esa validez en esas proposiciones compuestas, cuál de ellas determina, ¿cierto?, los enunciados para nosotros conformar esas diferentes proposiciones. Y al momento de nosotros concluir en esa tabla de verdad, derivar si sí es así o no es así. Por ende, está marcada la B. ¿Por qué? Porque me dice que 1 y 3 son correctas. 1 que es una tautología y 3 que es una contingencia. Si recuerdan, cuando hablábamos nosotros que pues obviamente si hay una veracidad, no puedo decir, entre ellas podemos encontrar una negación, pero estamos hablando nosotros no de una negación diferente, porque nosotros estamos diciendo que es una contradicción en esa parte de las tablas de verdad. Entonces, en ese caso, y no puede decir que sea 2, que sería una recomendación, de recomendación no entraría, ¿cierto?, entre ese análisis para nosotros derivar la deducción de nuestras tablas de verdad y esas proposiciones. Entraría la tautología, la contingencia, ¿cierto?, o la diferencia. En este caso solamente encontramos tautología y contingencia. Hay que tener en cuenta eso, recordar que eso lo miramos en nuestra primera unidad de nuestro curso. Entonces ahí hace mucho énfasis en eso. Y ya el tipo de pregunta que es el último que encontramos en nuestra evaluación final PO, es el tipo de pregunta que se desarrolla en torno a un enunciado con 4 opciones de respuestas, ¿sí? Donde nos dice, perdón por acá, está acá, donde nos dicen que en esa es un análisis de relación, es decir, que nosotros tenemos que analizar la relación que hay entre el enunciado que nos dan, cada proposición y cada relación que une a ellas, y ese debe corresponder al tipo de pregunta que debe leer, ¿cierto? Se debe de leer detenidamente para ver cuáles son las opciones dadas. Tenemos nosotros un enunciado que nos dice la intersección entre dos conjuntos A y B. Recuerden, intersección, que está identificado con nuestro conector lógico y se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. ¿Por qué? Si se demuestra simbólicamente la intersección, se expresa como A intersección B. Recuerde que aquí estamos hablando de la simbología. Entonces nos dice que nosotros que X tal que X, es decir, que esos elementos que pertenecen al conjunto A y ahí está nuestro conector lógico que hace énfasis a esa intersección, X pertenece a B. Es decir, tanto los elementos de A, tanto los elementos de B están perteneciendo, ojo,
Mire lo que nos dice aquí en esta parte que tiene que tener muy en cuenta en ese análisis de relación. La veracidad que tenemos o la afirmación que tenemos de esa razón, ¿cierto? Y siempre ellos van a ir enlazados con esa palabra ¿por qué? Entonces, es aquí donde nosotros podemos observar en nuestro enunciado para reconocer si sí es o si no es un tipo de pregunta de análisis de relación. Entonces nos indica, seleccione una de aquellas que nos están dando como A. Márquese si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Ojo. La B, porque D, si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. La C, marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una de ellas, ¿cierto? Y no es una explicación correcta de la afirmación. Y D, marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación de la misma. Entonces, desde ahí partimos. Se hace énfasis que la intersección entre esos dos conjuntos se define, ¿cierto? Como los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A como al conjunto B. Es veraz, ¿cierto? Es real, porque cuando hablamos de una intersección entre conjuntos, estamos indicando los elementos que comparten, ¿cierto? Y que están simultáneamente, es decir, a la vez entre el conjunto A y el conjunto B. Y luego en la parte que nos están indicando simbólicamente, nos están a nosotros ¿qué? Nos están explicando el por qué. En este caso es así, nos dice que A intersección B, donde los elementos, que es decir, X al que X pertenece a y X pertenece a B. Es decir, que nuestra respuesta va a ser la D porque afirma la razón, ¿cierto? Está afirmando esa razón y son verdaderas. Y esa misma razón que nos están dando a nosotros nos está explicando que si es así, que la intersección entre dos conjuntos, ¿cierto? Nos está indicando que sus elementos están tanto en A y tanto en B. Es así como nosotros podemos identificar cada uno de esos tipos de preguntas. En este caso, que es la más ocurrente o la que más nos preguntan sobre ese análisis de relación, es tener en cuenta esas afirmaciones que podemos tener, porque vamos a tener en este caso una afirmación y una razón, y siempre va a estar unido con la palabra ¿por qué? Bueno, aquí nosotros hemos hecho mucho énfasis, yo creo, y eso es lo que hemos enviado por todos en nuestros comunicados, bueno, por correos, por Skype, por todo, para tener en cuenta algo muy importante. En esa tarea, en esa evaluación final, porque ya no es tarea, es una evaluación final que tenemos que presentar, estamos haciendo muchas recomendaciones. Una de ellas es que ustedes tienen un tiempo establecido para presentar dicha evaluación. ¿De cuál es el tiempo establecido? Ya dijimos 120 minutos, es decir, 2 horas, ¿cierto? El sistema le registra como nota definitiva, ¿cierto? Si ustedes alcanzan normalmente sus 2 horas o antes de guardar y enviar su formulario o su cuestionario. Pero si usted se pasa un segundo, el tiempo establecido, ¿cierto? Es decir, de las 2 horas, si usted se pasa, así sea un segundo, el sistema le registra su nota definitiva 00. Si no han guardado su formulario y no tienen, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy claro. Se les han dado indicaciones muy elementales como que si ustedes guardar, ¿cierto? Guardar muchas evidencias, tomar pantallazos sobre alguna inconformidad, algo que se le presente en el desarrollo de las preguntas. Algunos me han indicado, profe, ¿qué pasa si sale la pregunta pero no salen las opciones de respuestas? A ver, estudiantes, por favor, pues eso, tomar pantallazo e enviarlo, ¿cierto? Directamente a su tutor correspondiente. Luisa tiene una pregunta. Luisa, ya ahorita doy la palabra para las preguntas. ¿Listo? Entonces, espérame un momento. Me dice que si no responde alguna pregunta o se deja abierto el cuestionario, sin dar la opción guardar, que es lo que más le hacemos énfasis, y es decir, que esa nota final, ¿cierto? Pues le va a quedar definitivamente con su puntuación de 0. La nota de evaluación final será 0 si ustedes no guardan, ¿cierto? Y no envían directamente porque le da la opción al finalizar de guardar lo que ustedes van realizando. Entonces, eso es un punto central que deben de hacer, ¿sí?
Si de pronto dicen, voy a responder, tener en cuenta son 2 horas. Ustedes de pronto se paran a hacer algo, luego vienen y ya está a contratiempo, pues solamente si alcanzan a guardar, pues va a ser lo que ustedes han dado como respuesta en el cuestionario. Otra indicación es importante es no dejar para el día del cierre presentar la evaluación, porque si se presenta algún inconveniente de tipo técnico, ¿cierto? No se habilitará de nuevo esa actividad. Entonces, recordar porque son fechas establecidas, entonces ya estamos en cierre de curso, entonces va a ser muy para poder otra vez habilitar dicha actividad. Entonces, por favor, tener muy en cuenta recomendaciones, tratar de no presentarla el día domingo después de mediodía. Son muchos estudiantes que están en el curso Pensamiento Lógico Matemático y de igual manera hay otros cursos de primera matrícula que también presenta ese fin de semana. Entonces, nuestra plataforma va a estar muy congestionada. Recomendaciones, tener en cuenta que el sábado está habilitada todo el día, ¿cierto? Porque se habilita a las 00 del día 4, sábado, y se cierra hasta el domingo a las 11:55 de la noche. Entonces son muchas las recomendaciones que les estamos dando, como esas que son muy elementales. También tener en cuenta que si hay fallas de tipo técnico, ¿sí? De esto tienen que tomar pantallazos del problema, que era lo que le indicaba anteriormente, organizar un documento con el nombre del estudiante, número de grupo, pantallazos tomados y enviarlo al correo de la directora del curso, Carolina Castaño. De igual manera se encuentra, ahí está el correo de ella, de igual manera nos lo va a hacer llegar a nosotras y nosotros hacer su envío correspondiente. Pero esas son las recomendaciones principales que tenemos para el momento que tengan ustedes alguna falla técnica. Recordar también, ¿no? No dejar ya presentar 7, 8 de la noche porque yo sé que van a presentar muchos de estos inconvenientes. Entonces, esas son todas las recomendaciones dadas para esto. Importante, estudiantes. Importante para aquellos estudiantes que de pronto no tienen, ¿cierto? Claro, esa parte, que son los supletorios, ¿sí? Tenemos nosotros en nuestro artículo 63 de nuestro reglamento general estudiantil que ustedes pueden presentar un supletorio. ¿Qué es eso? Es cuando ustedes no pueden presentar ese examen final, esa POT que tenemos, esa prueba objetiva cerrada que presentamos el 4 y el 5 de diciembre, entonces si ustedes no pueden presentarla y saben que necesitan de esa nota para pasar el curso, entonces pueden pagar ese supletorio, el cual tiene un valor, ¿sí? De 127.000 pesos, ¿sí? De igual manera, ojo, hay que tener en cuenta, ¿sí? Ustedes deben de solicitar el examen supletorio dentro de los 3 días calendarios. ¿Qué quiere decir? Que siguiente a la fecha programada, ¿sí? Para esta evaluación, es decir, que se cierra el domingo 5, es decir, que ustedes el lunes ya deben de estar haciendo o solicitando ese examen de supletorio, ¿sí? Ya sea mediante la solicitud escrita al director del centro presentando los soportes respectivos, en su caso, pues ya indicando el por qué no pudo usted presentar su evaluación POT y que pues obviamente es un requerimiento que ustedes necesitan para poder pasar, ¿cierto? Aprobar su curso de pensamiento lógico matemático. Esas son las fechas que tenemos ahí, tenerlas muy en cuenta, es del 15 al 17 de diciembre, donde ustedes presentan ese supletorio, es decir, que ahí pueden ustedes volver a indicar, ¿cierto? Para poder pasar el curso o tener esa opción de presentarla, tener en cuenta. De igualmente para las personas que tenemos que de pronto vamos bajos en ese rendimiento en el curso. Si tenemos una calificación definitiva inferior a 3 puntos, porque sabemos que pasamos de 3, ¿cierto? O mayor o igual. Ojo, tiene que ser mayor de 2, ¿no? O igual, de 2 hacia arriba, pero menor, ¿cierto? O inferior a 3, ustedes pueden pagar habilitaciones. Igualmente está nuestro reglamento estudiantil en ese artículo 62, ahí lo van a encontrar. Y de igual manera, ustedes tienen en esa opción y pueden pagar 153.000 pesos para poder hacer esa habilitación. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. De igual manera, tienen ustedes esas consideraciones para poderlo realizar. Si ustedes ya definitivamente sacaron menos de 2 puntos, pues obviamente ya le tocaría volver a matricular al siguiente periodo académico, pues el curso. Aquí tenemos las fechas que sería del 18 al 22 de diciembre dichas habilitaciones. Entonces, para que la tengan muy claro. Y ahora sí, por ahí Luisa, que tiene la mano arriba, por favor, preguntas, la escucho. Cordial saludo, tutora. Hola Eh, Luisa.
Bueno, respecto al punto 3 de algunas recomendaciones que nos estaban dando, que decía que por favor no presentar la prueba el último día. Lo que pasa es que el día sábado no habrá fluido eléctrico en todo el departamento del Caquetá, ni en el metro. Entonces, quería saber si dado el caso, que Dios no lo quiera, nos falle la plataforma el día domingo, ¿cómo vamos a hacer entonces para presentar el examen? Ya que todo el día sábado no va a haber energía. Bueno, Luisa, sí, para darle respuesta a su pregunta, sí, es así. Ya miramos el comunicado, somos zona sur, estamos en la ciudad de Florencia, sabemos que el día 4 no va a haber fluido eléctrico, nos dice que de 5 de la mañana a 7 de la noche. De igual manera, como les indicaba, el cuestionario está habilitado toda la noche del sábado, pero si no es posible, porque de pronto no tiene conectividad en su casa o algún inconveniente tiene y no la puede presentar en noche, y de igual manera, pues el día domingo ha tenido fallas, no hay ningún inconveniente. Recuerde que hay un boletín que está circulando, ¿cierto? Hasta en redes sociales que nos dice que no vamos a tener energía. Entonces, tener el soporte, ¿sí? De ese soporte, descargarlo, tenerlo y de igual manera tener el soporte de los pantallazos del domingo si no puede ingresar como tal al cuestionario para dar las respuestas. Entonces es eso, tener el soporte y enviarlo, hacer su archivo con su nombre completo, su número de identificación y enviarlo que ya nosotros directamente o la directora pues tomará medidas. Ella analiza y revisa porque obviamente pues sabemos que no va a haber fluido eléctrico y ya hay un boletín que está directamente emanado por la electrificadora. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo, Luisa? Listo, profe, muchas gracias. Solamente le pediría entonces que me regale el correo nuevamente. Ok, ok, sí señora. Por aquí lo tengo. Tomen el pantallazo, porfa. Aquí está el correo de la directora. Bueno, igual recuerden que el primer acercamiento de ustedes debe de ser con el tutor, en este caso ya sea la profe niño o mi persona, ¿sí? Y el cuestionario es un cuestionario que se encuentra habilitado las 24 horas del 4 y del 5 de diciembre. El cuestionario dura solamente, Dos tiene un horas. tiempo para desarrollo de 2 horas, 2 horas, de correcto. 2 horas un intento. Entonces, digamos que si ustedes tienen inconveniente ya de que la plataforma no les sirva o que la conectividad es súper mala y se cerró el cuestionario y no lo terminaron, entonces ustedes tienen siempre la evidencia para hacer algún tipo de solicitud, ¿sí? Pero por la cuestión del fluido eléctrico, yo creo que no vamos a tener inconveniente porque es solamente por el día, pero después ya tendremos fluido eléctrico para trabajar, ¿listo? E inclusive pues muchos no, aprovechamos de la noche para dedicarnos a hacer nuestros procesos académicos, ¿no? Entonces eso es. Bueno, por ahí también estaban diciendo que tenían, según el calendario académico, otros compromisos con los demás cursos. Así es, exacto. Entonces, la idea es que ustedes puedan distribuir su tiempo de tal manera que puedan cumplir con todos esos compromisos académicos, tanto de pensamiento lógico como de los demás cursos. Siempre es un poco difícil terminar el periodo por eso, pero los cuestionarios en línea las pruebas POC son muy sencillas y por eso pues hacemos estos encuentros para que podamos fortalecer nuestros conocimientos y tengamos una idea de cómo va a ser y cómo nos va a ir. Un repaso de todas las unidades que hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a mirar aquí más el chat. Estaban también escribiendo algunas otras inquietudes. Bueno, mi profe, entonces continuamos. Ya en un momento les voy a compartir la asistencia. Bien, profe. Bueno, entonces como dijimos que íbamos a hacer un repaso, entonces aquí vamos con ese repaso antes de hacer esa actividad que tenemos de taller. En nuestra unidad 1, ¿qué vimos? En nuestra unidad vimos lo que son las proposiciones y tablas de verdad.
vimos la identificación de esas reglas de inferencia lógica, también hicimos aplicaciones de las reglas de inferencia, igualmente hicimos lo que fueron los problemas de aplicación sobre esas proposiciones, esa identificación y esa aplicación de nuestras reglas. Entonces, primero que todo, aquí podemos observar nuestras proposiciones, tener claro, recordar que esa proposición es una oración que podemos nosotros afirmar que puede ser verdadera o que puede ser falsa, pero no ambas a la vez. ¿Sí? Recordar esa regla importante. Aquí tenemos nosotros recordar también que tenemos esas proposiciones simples y esas proposiciones compuestas, también encontradas como proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. Las proposiciones siempre las representamos con letras mayúsculas, ¿cierto? Con esas letras minúsculas, perdón, que encontramos en nuestro alfabeto. Entonces aquí podemos encontrar un ejemplo sobre esas proposiciones simples. Vas a la playa en vacaciones, pues aquí no podemos decir que es una proposición simple, porque aquí nosotros lo que tenemos es una pregunta, ¿cierto? Porque nos están preguntando, tiene signo de admiración, entonces no podemos decir que es una proposición. Aquí encontramos otra que nos dice que Carlos Vives es colombiano. Puede ser verdadera o puede ser falso, por lo tanto es una proposición. Es así que nos encontramos nosotros y debemos de tener claro, porque yo sé que en esa evaluación POT vamos a encontrar esas preguntas que podemos decir que son muy fáciles, pero al momento de identificar, lo ideal es que revisen muy bien las opciones de respuestas que le dan para poder demarcar su respuesta. Nos dicen, James Rodríguez juega béisbol. Puede ser verdadero o puede ser falso. Nosotros sabemos que es falso, ¿cierto? Pero de igual manera podemos sumarla y entonces podemos decir que es una proposición. De igual manera tenemos donde dice que b es igual 3x más 5. Puede llegar a ser una proposición si nosotros podemos conocer esa variable que está en x, ¿cierto? Pero podemos decir que puede ser una proposición. Es así como nosotros podemos concluir lo que son esas proposiciones simples o esas proposiciones compuestas o moleculares. ¿Y cómo? Aquí tenemos nosotros alguna de esas opciones. Nos dicen que las proposiciones que se descomponen en dos proposiciones y que sean proposición. En este caso nosotros tenemos aquí proposiciones simples. P, Q, R y S, la ballena roja, la raíz cuadrada de 16,4, Gustavo es alto y Teresa va a la escuela. Aquí encontramos lo que son las proposiciones compuestas o moleculares. Ojo, de alguna de esas dos maneras la vamos a encontrar. Pero luego que no es que en el cuestionario encuentre proposiciones moleculares y usted diga, nunca me enseñaron eso. Ojo, entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿sí? Una de esas que nos indica a nosotros que esas proposiciones sí son proposiciones compuestas son aquellas que tienen esos conectores lógicos o que nosotros encontramos ya con alguna negación, pero que están enlazadas, que hay dos a la vez. Esas son nuestras proposiciones compuestas. En este caso y tenemos algunos ejemplos que nos dice, si Yolanda es estudiosa, entonces ya aquí tenemos un conector que es el sí, entonces va a pasar al examen. De igual manera tenemos Teresa va a la escuela o María es inteligente. Ya tenemos dos proposiciones. Teresa va a la escuela, que sería uno. María es inteligente, que sería la siguiente proposición y está enlazada con un conector lógico o. Es así como nosotros podemos interpretar en cada una de ellas y de una vez nosotros damos a conocer que es una proposición compuesta. Recordando esos conectores lógicos, que es la negación, la bicondicional. Recuerde que cuando hablamos nosotros de bicondicional estamos hablando de ese conector lógico de sí y solo sí. Recordar que es aquella flechita que tiene esa direccionalidad para ambos lados. Estamos hablando sobre la disyunción, que es cuando tenemos ese conector lógico o, ¿sí? Recordar que tenemos un condicional, que ese condicional es aquel conector lógico que es una sola flecha con una sola dirección y que nos dice a nosotros que es el sí, entonces. Y la conjunción, que es la que más trabajamos, o bueno, todas las trabajamos como tal, que la conjunción nos indica que tiene ese conector lógico y en esas proposiciones compuestas o en esos argumentos dados. Entonces, hay que tener en cuenta, aquí podemos encontrar un ejemplo de ellos, donde aplicamos todos esos conectores lógicos que tenemos. Aquí ya tenemos, nos dice el argumento, si se programa actividades académicas, entonces ya tenemos nuestro primer conector lógico que es sí, entonces. Recuerde que ese sí siempre va antelando, ¿cierto?
la primera proposición y luego conecta a la segunda que nos dice que se programa las Olimpiadas Deportivas, que ya sería nuestra segunda proposición. Por lo tanto, mira que aquí ya tenemos otro conector lógico que también lo encontramos ahí. Hay mucha variación entre ellos, pero nos están indicando a nosotros que los estudiantes no están activos. Aquí ya tenemos una proposición, ¿cierto? Con negación. O tenemos otro conector lógico, los estudiantes bajan su rendimiento académico. Siempre hay que tener en cuenta que al momento de darnos ese argumento, nosotros podemos sacar de ellos esas proposiciones simples, recordando que esas proposiciones simples nosotros las nombramos con esas letras minúsculas. En este caso son nombradas con las más usuales que tenemos, que son la P, la Q, la R y la S. Entonces, esos operadores lógicos siempre hay que tenerlos en cuenta para tanto en el argumento, tanto en las proposiciones simples que nos va indicando a nosotros dónde va a partir cada una de las proposiciones, igualmente en ese lenguaje formal o en ese lenguaje simbólico, teniendo en cuenta que en nuestra primera proposición que sacamos nos dice, se programan actividades académicas. Aquí tenemos, sin tener en cuenta que tenemos ya un conector lógico. Al empezar el conector lógico ya nos indica otra proposición simple, en este caso se programan las Olimpiadas Deportivas. Luego sería R, los estudiantes no estarán activos, los estudiantes estarán activos. Tener claro, ojo estudiantes, que recordar que cuando sacamos esas proposiciones simples, nosotros nos indicamos directamente la negación. Recuerde que nosotros decimos que una proposición simple son aquellas afirmaciones que pueden ser negativas o que pueden ser falsas, pero al momento de nosotros identificar esas proposiciones simples no podemos colocar esa negación. Ya al momento de negar a no eres, ya sería en la parte de la simbología, tenerla en cuenta, ya que el argumento nos dice a nosotros que va a tener una negación. Y en ese que está representada con los estudiantes bajan su rendimiento académico. Simbólicamente, P, recordar, entonces, Q, recordar que ese es nuestro conector de sí, entonces. ¿Sí? Entonces nos está indicando por qué, porque está por lo tanto, no ere, aquí está, no ere, mira que aquí estaba, los estudiantes están activos y aquí dicen los estudiantes no estarán activos, entonces estamos negando a esa ere como nos está indicando el argumento. Y luego nos dice que O, el conector lógico O, que parece la V, o los estudiantes bajan su rendimiento académico, que sería en ese caso S. Entonces tener en cuenta porque ustedes van a encontrar de pronto esas preguntas que le van a dar ese argumento y le van a dar a usted en sus respuestas que identifique cuál va a ser de ellos esa forma simbólica en la que pueden construir ustedes el argumento dado. Entonces, lo que hay elemental, lo que hay que tener son claro cuáles son los conectores lógicos para poder dar a cada uno de ellos, pues poderla formular y dar su respuesta. También hay que tener en cuenta lo que son las salas de verdad, recordando que es un valor de verdad en un argumento, ¿cierto? Conformado por esas proposiciones simples y compuestas dadas, que forman un argumento que, simplificando la tabla, ¿cierto? En esa tabla, según las operaciones lógicas que nosotros utilicemos, como es teniendo en cuenta esas proposiciones y esos enlaces. ¿Por qué? Aquí es fundamental cada uno de ellos con esos operadores que nos dan para poder dar si va a ser verdadero o si va a ser falso. En esa construcción de la tabla de verdad son pasos muy importantes. Recordarles que lo primero que hay que tener en cuenta es identificar las proposiciones simples que tiene el argumento. Si tiene, en este caso, tenemos unas 3 proposiciones simples como es la P, la Q y la R. Tener en cuenta nuestra fórmula, ¿cierto? Principalmente nuestra fórmula para saber cuántas filas va a contener nuestra tabla. Recordar que nuestra fórmula es 2 a la n. 2 a la n, que es lo que nos identifica, esa 2 que va a ser esa base que no se va a cambiar por nada, siempre va a ser 2, y la n, ¿cierto? Que sería ese exponente, pues va a ser la cantidad de proposiciones simples, esa identificación que tenemos de esas proposiciones simples en las que él está constituido. En este caso son 3, pues ya sabemos que al nosotros operar 3 veces ese 2, pues nos va a dar 8. 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces nos van a dar 8, las cuales van a ser 8 filas. Asignar variables en las proposiciones simples, es decir,
Recordar que en esa primera fila lo que van a tener ustedes es la mitad de ellas, ¿cierto? En este caso que son 8, serían 4. En esas 4 primeras van a ser verdaderas y en la segunda van a ser falsas. Igualmente en nuestra columna de Q, de nuestra columna 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de igual manera va a ser la mitad de esa mitad que hicimos al principio. Ya no serían 4, sino que serían 2. 2 de ellas serían verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y de igual manera para R. Entonces ya a la mitad pues sería 1. Y tener en cuenta la traducción simbólica de ese argumento, recordar que tenemos esos conectores lógicos, los cuales ellos hay que resolver esas operaciones lógicas. ¿Y cómo nosotros vamos a resolver esas operaciones lógicas? Teniendo en cuenta esas tablas donde nos indican a nosotros cuál va a ser cada una de ellas al momento de operar, qué nos va a arrojar al momento de aplicar esa operatividad dada. Entonces, tener en cuenta que cuando hay una negación de una proposición de ellas, recordar si es verdadera, pues va a pasar a falso, dependiendo de lo que nos esté indicando cada uno de ellos. También tener en cuenta esa tabla de verdad cuando hablamos de la conjunción, recordar que es ese conector lógico y recordar y tener muy claro ustedes en sus apuntes, tienen un gran privilegio que nuestra actividad por esa prueba objetiva cerrada no tiene reconocimiento facial, ustedes pueden tener a la mano esos apuntes que yo sé que muy juiciosamente la tienen desde esa unidad 1. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene ese conector lógico? ¿Cuál es esto? Ay, no, es que eso parece tal cosa, listo, pero ¿cómo se llama? Es una conjunción. Tener en cuenta que para esas salas de verdad solamente va a ser verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y de resto van a ser falsas. Tener claro eso al momento de indicar, de pronto sale una opción para la respuesta. Tabla de verdad cuando tiene una disyunción, de igual manera, solamente es falsa cuando ambas son falsas. Son reglas que ya están estipuladas y que ustedes deben de tener muy claro. Igualmente cuando hay una implicación, recordar, esa implicación nosotros estábamos hablando de ese sí entonces solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De igual manera, para cuando hay una equivalencia que estaríamos hablando del sí y solo sí, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que solamente van a ser verdaderas cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Es decir, son puntos centrales que ustedes deben de tener claro. Al tenerlas claro, obviamente no les estamos diciendo que se las aprenda de memoria, pero que ustedes las tengan para que puedan desarrollar cada una. Obviamente no van a encontrar una pregunta que les diga, vengan a responder directamente una tal y que le den un enunciado y que le den una opción, ¿cierto? Para decir, pónganse a construir la tabla como tal, porque obviamente, pues ustedes miran que ahí van a encontrar, pero yo creería que lo mejor es que ustedes en su borrador vayan revisando para que puedan tener la opción correspondiente y la que sea, pues la verás. Aquí tenemos un ejemplo en cada una de esas salas que tenemos, recordando cada uno de ellos, teniendo en cuenta que cuando tenemos negación en cada una de nuestras columnas, pues es lo contrario que nos están indicando, como podemos observar. Si tenemos verdadero, pasaría falso, si tiene falso, verdadero, si es verdadero, así sucesivamente. Cuando tenemos esa implicación, pues ya tenemos nosotros que solamente tener claro esas tablas indicadas anteriormente para poderle dar respuesta a ellas, teniendo en cuenta siempre nuestra columna principal, ojo, principal, recordar que comenzamos con P y tenemos que ir la secuencia hacia Q, dependiendo cómo nos indique cada una de ellas. Entonces, de igual manera, para cada complejidad que, es decir, en el momento que nos indican a nosotros esa operatividad, lo que ustedes que tienen que tener más claro es al momento que les indican, porque en este caso que tenemos nosotros aquí dentro de estas llaves, recordar que lo que ya tienen ustedes aquí en P entonces Q, ¿cierto? Y no R. Recordar que comienzo con P entonces Q y me voy hacia no R. Mire que el orden tiene que ver mucho para poder dar respuesta a cada uno de esas columnas dadas. Y asimismo, teniendo en cuenta que aquí ya nos da a nosotros una respuesta que todas son verdaderas. Y es ahí donde nosotros venimos a jugar algo muy importante que ya es la conclusión que tenemos de cada una de esas tablas de verdad. Cuando tenemos una tautología es cuando todas son verdaderas, como nos dio anteriormente. Cuando hay una contradicción, pues obviamente todas serían falsas. Y cuando hay una contingencia es cuando tenemos o están conjugadas entre verdaderas y falsas. Así tenga solamente una falsa, ya sería una contingencia.
¿Listo? Entonces, eso fue lo que nosotros miramos prácticamente en nuestra unidad 1. Entonces, para que lo tengan en cuenta y ustedes tengan un poco más claro, recordar que tienen que hacer un repaso, ¿no? Para poder presentar esa evaluación final. Bueno, de igual manera, para demostrar la validez de un argumento, pues siempre nosotros tenemos que asignar variables a esas proposiciones dadas, ¿cierto? Realizar la traducción lógica de las premisas. Bueno, eso era lo que nos pedían a nosotros directamente a cada uno de los ejercicios que resolvíamos. Pero en este caso lo que ustedes tienen que tener más claro es al momento de dar respuesta a esas leyes de inferencias. Tener en cuenta son ese resumen que tienen ustedes y que fueron dados en esos anexos de esa unidad, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestras reglas de inferencia aplicadas que como fueron modus poniendo ponen, modus oyendo ponen, silogismo hipotético, la doble negación, la adjunción, la simplificación, modus oyendo ponen. Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta más para el momento que ustedes van a revisar en esas preguntas que les salgan esos ejercicios como aquí. Si eso, demostrar esa validez de esos argumentos dados, tener en cuenta esa demostración de las reglas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ustedes les van a dar 3, ¿cierto? Proposiciones, premisas que les van a dar y ustedes deben de sacar unas nuevas, teniendo en cuenta que tienen que llegar a demostrar la conclusión dada, ¿sí? Recordando que esa tabla de verdad que ustedes hicieron sobre ella, pues debe dar una tautología, es decir, que todo nos tiene que dar verdadero. ¿Cómo tener en cuenta? Pues tomar en cuenta que cada una de ellas nos indica a nosotros si tenemos esas reglas de inferencia, ¿cierto? Que tenemos aquí y nos dice a nosotros que la simplificación en este caso solamente se cumple para los que tienen esos conectores lógicos y que puede sacar tanto AP como a Q. En este caso nosotros tenemos que se cumple para el 3, ¿cierto? Para esa 3 nos dice P y S. Entonces, al tener ese conector lógico, yo puedo sacar ya sea P o ya sea S. En este caso, en esa simplificación, vamos a sacar en esa nueva, ¿cierto? Sería, en esa nueva premisa sería 4 y vamos a sacar lo que es AP. Luego sacamos y aplicamos, ¿cierto? Aplicamos en la premisa 1 y en la premisa 4, que fue la nueva que hallamos, el modus poniendo ponen, porque nos indican a nosotros que tiene que ir con ese conector lógico. Sí, entonces, podemos observar que nuestra primera que nos dieron tiene ese conector lógico, entonces por ende aplica, pero yo debo de tener ese antecedente que tenía en otra premisa, ¿cierto? Por ende yo ya lo tenía, que fue la que sacamos en 4. Entonces por eso nos va a dar a nosotros, ¿cierto? Como conclusión, ojo, y como nueva premisa nos va a sacar, vamos a quedar con U, que fue lo que hallamos en 1 y en 4. Tenemos a P, bajamos a P, nos quedaría Q. ¿Por quién? Por las dadas sería por la 1 y por la 4, ¿cierto? De igual manera, para ese, mire que volvimos a aplicar, eso se podía hacer antes también, pero no lo aplicamos anteriormente, sino que lo hicimos así como para tener nos dice que tenemos aquí, profe Lorena, ¿me escuchan bien? Sí, señora, sí la escuchamos, mi profe. Ok, entonces ya aquí sacamos lo que fue la simplificación, por medio de esa simplificación que lo podíamos hacer anteriormente también, que fue nuestra premisa S. Aquí sacamos a S y ya vamos casi a llegar a nuestro resultado. ¿Cómo hicimos para sacar ese resultado y llegar a ese argumento válido? Pues, ¿qué hicimos? Solamente nos decía que teníamos que llegar a una conclusión de Q y S. Aquí tenemos a Q, que sería nuestra 4, y a S, que estaría en esa premisa 6. Por ende, yo lo que hago es tener claro, ¿cierto? Aquella amiga que me ayuda, que es la adjunción, que por medio de la I yo puedo adjuntar dos premisas que estén separadas. En este caso también nos sirve a nosotros, que sería en la premisa 5, que sería Q, ¿sí? Y en la premisa 6, que sería S. Y yo la vengo a aplicar con la ley de adjunción con las premisas 5 y 6. Y me va a quedar su respuesta. Llegamos a la demostración. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta ahí, que les den, tener en cuenta son este resumen de reglas de inferencia al momento que puedan ustedes revisar y mirar las opciones de respuestas.
Bueno, vamos para esa unidad 2 donde vimos cuantificadores, proposiciones categóricas, clasificación de proposiciones categóricas y ese razonamiento deductivo de inductivo. Teniendo en cuenta que estamos haciendo un repaso, pues vamos a hacer relevancia nosotros a esos cuantificadores, tener claro que ese cuantificador es una expresión con la que nosotros pretendemos determinar la cantidad de una proposición. ¿Cuáles son esas cantidades? Pues si son todos, si son algunos, si son ninguno, no todos, solo uno. Existen o si hay una existencia solamente de uno o de algún. Tener en cuenta la representación que tiene cada cuantificador. Aquí tenemos nosotros simbólicamente, ¿sí? Ese cuantificador universal que nos dice que es para todo, que es como al contrario, cuantificador existencial que nos indica a nosotros con esa E también al contrario, y ese cuantificador existencial único que aparece lo mismo que el cuantificador existencial, pero tiene ese signo de admiración. Eso es lo que hay que tener claro para ello. ¿Qué es un cuantificador? Pues va a ser la expresión, ¿cierto? Y es la cantidad de una proposición que es determinada. Igualmente tener claro lo que es la parte de la simbología al momento de que sea de pronto que sea evidenciada en alguna de esas preguntas dadas. Cuantificador universal afirmativo, todos los futbolistas son deportistas, hay ejemplos, ese cuantificador, esa simbología que tenemos. Esa es la simbología dada, tener en cuenta que siempre vamos a encontrar nosotros en ese cuantificador universal afirmativo denotado con esa simbología y vamos a encontrar también una propiedad, ¿cierto? Que en este caso pues va a ser también el predicado que tenemos dependiendo de la clase de enunciado que vamos a dar en cada uno de ellos. Recordar que cuando no tenemos un cuantificador universal negativo, la negación no va antes del cuantificador, ella va en el momento que estamos negando, ¿cierto? Esa propiedad en la que estamos aplicando. De igual manera, cuando existe ese cuantificador existencial, ahí dice existe, el enunciado mismo nos indica, nos dice existe insectos venenosos. Ahí tenemos nosotros ese ejemplo y ya sabemos que es un existencial. Tenemos también el existencial negativo. También aclarar esa negación, no la vamos a encontrar antes de esa simbología del existencial, sino la vamos a encontrar en esa parte de la propiedad que nos estén indicando a nosotros. Y en el existencial único, ¿sí? Existencial único, pues vamos a encontrar ahí un único elemento que nos vamos a denotar con esa simbología y obviamente la vamos a indicar de esta manera con ese signo de admiración. Tenemos algunos ejemplos por acá, teniendo en cuenta esas proposiciones categóricas que nos dan a nosotros, ¿sí? Algunos, ningunos, ¿cierto? Como podemos observar aquí, tenemos dos ejemplos dados y de los cuales nos dicen a nosotros que cada uno de ellos pues tienen ese enunciado, tiene un sujeto y tiene un predicado, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta también la proposición o la categoría que nos estén dando a nosotros dependiendo dónde nos encontremos. Tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de esa proposición tipo A, estamos hablando cuando está ese cuantificador, ¿cierto? Que nos está indicando que es todo. Cuando tenemos un universal negativo, ¿cierto? Que es de tipo E. Cuando nosotros tenemos, nos está indicando que ningún S, es decir, ningún sujeto es predicado o todo ese no es predicado. Ese cuantificador negativo tiene esa cualidad negativa, por ende está de una proposición tipo E. Y hay que aclarar y tener en cuenta que es la parte universal negativa, porque tenemos también pues particular negativa, pero ya en esa particular negativa nos están indicando a nosotros que es una proposición tipo O. Cuando nos dicen a nosotros que algunos, es decir, ese sujeto no son P, no van a ser predicados, ¿sí? Y en la particular afirmativa nos indica a nosotros que es una proposición tipo I, donde algunos, como dice, algunos S son P, que sería ese cuantificador con una cualidad afirmativa. Eso hay que tenerlo muy claro también al momento de nosotros tener, de pronto nos dan esos dos enunciados, mirar cuál va a ser el cuantificador, el cual los acompaña a cada uno de ellos. De igual manera, aquí tenemos que tener en cuenta cuando tenemos y se nos presenta a nosotros en ese diagrama, ¿cierto? Esos cuantificadores para poder tener esa gráfica como tal, o bueno, en este caso, que nosotros nos estén indicando. ¿Por qué?
En este caso, si nos dicen a nosotros que es un particular afirmativo, lo que les decía anteriormente, si era de tipo A, si era de tipo B, si era de tipo I, que era lo que nos indicaba a nosotros, cuando hablamos de esa clasificación de proposiciones, ¿cierto? Y tenemos una proposición en ese caso que es tipo I. ¿Por qué es tipo I? Porque es una particular afirmativo. El cuantificador es particular y su cualidad también es afirmativa, porque nos están indicando a nosotros que son algunos, ¿cierto? Y su término sujeto o su cualidad, ojo, que es el que está enlazando tanto el sujeto como el predicado. Entonces nos están diciendo que son algunos números reales son negativos. Mire que ya nos están indicando a nosotros que son algunos. Entonces, por ende, podemos encontrar nosotros al momento de indicar esos algunos que es una clasificación de proposición tipo I. ¿Sí? Entonces tenemos que indicar nosotros en la parte que tenemos para graficar cuál sería esa parte I. Y ya en nuestro segundo cuantificador nos dicen que todos, es decir, que ese cuantificador que nos están dando a nosotros, deducimos que de una vez es un cuantificador universal. Y esa cualidad o ese término predicado nos están indicando a nosotros que son, es decir, que es universal y una cualidad afirmativa, de lo cual nos están indicando que todo ese es P. Por ende, podemos decir que el desarrollo de ese esquema propuesto, entonces lo vamos a encontrar que van a ser subalternas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, cada uno de los cuantificadores dados, al momento tener claro que esa cualidad pues va a ser la palabra en que va a unir tanto el término sujeto como el término predicado de cada uno de esos enunciados que nos estén dando. Ahora vamos a ver lo que son razonamientos deductivos e inductivos. Tener claro, muchachos, que ese razonamiento que nosotros tenemos, recordar que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión dada. En resumen, decimos que un razonamiento deductivo parte de algo general para llegar a algo particular, que se hizo mucho énfasis en su momento, en su unidad dada, donde nos dicen que esa validez, ¿cierto? Llegamos a una validez donde todo parte de algo general para llegar a algo particular. Igualmente al inductivo, donde empezamos o lo reconocemos por algo que nos indica muy claro que es una probabilidad que hay entre algo particular para llegar a algo general. Tenemos aquí un ejemplo. Todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. Juan se lava bien las manos, entonces Juan se está cuidando contra el COVID-19. Tenemos una premisa 1, ¿cierto? Cada uno de nosotros ya sabemos cuando vamos a indicar cada una de nuestras premisas, que es lo primero que nosotros hacemos para reconocer en cada uno de ellos y su conclusión dada. La premisa 1, que es donde termina nuestro primer punto, ¿cierto? Todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando sobre el COVID-19. La premisa 2, Juan se lava bien las manos, entonces ya tenemos nuestra conclusión, Juan se está cuidando sobre el COVID-19. Tenemos nuestra conclusión. Es reconocer cada uno de ellos. ¿Qué hacemos después? Analizar. Tenemos el argumento, lo primero que tenemos que es analizar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que tenemos aquí, lo representamos con uno de esos conjuntos y entonces tenemos que A son las personas que se cuidan contra el COVID-19, ¿cierto? Tener en cuenta esa dirección del conocimiento. ¿Por qué? Porque él parte de lo general a lo particular, indicando que todas las personas, ¿sí? Que todas las personas, algo general, ¿cierto? Se están lavando bien las manos para el cuidado contra ese COVID-19, pero luego llega a algo particular, porque solamente toma a Juan, que lava bien sus manos. Entonces, por ende, solamente hace y concluye que Juan se está cuidando sobre el COVID-19. Es decir, que estamos partiendo de algo general para llegar a algo particular. Por ende, es del tipo de razonamiento deductivo. Por favor. Ya, Okay. mi profe, ya. Gracias. Entonces, eso es lo que hay que tener claro en ese tipo de razonamientos que a veces nos juega una mala jugada al momento de hacer ese análisis. Entonces, tenerlo claro en el momento de dar sus respuestas. Y ya tenemos nuestro segundo ejemplo, que tenemos un argumento que dice, en mi casa hay computadores portátiles, en la casa de enfrente hay computadores portátiles. Por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Ojo. Primero, identificación, premisa 1. En mi casa hay computadores portátiles, que sería hasta donde nos indica nuestro primer enunciado. Luego dice, en la casa del frente hay computadores portátiles.
Y nuestra conclusión que ya nos indica por el conector lógico, por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Aquí lo podemos identificar. ¿Qué pasa? Al momento de hacer el análisis, tenemos su premisa 1, premisa 2 en nuestra conclusión. ¿Por qué digo que hay que tener muy en cuenta el análisis? ¿Por qué? Es un argumento que parte, ¿cierto?, de la existencia de computadores portátiles en mi casa, estamos hablando de mi casa, y luego habla sobre o enfatiza que en la casa del frente también hay computador portátil, pero él llega a una conclusión y dice que en todas, por ende, si yo tengo y mi vecino tiene, él dice que todas las casas del barrio tienen computadores portátiles. Por lo tanto, yo no puedo decir si eso es verdadero o si eso es falso. Estamos hablando de una probabilidad. Por ende, entonces estamos hablando de algo inductivo, recordándoles a ustedes que cuando hablamos de inductivo es que empieza de lo particular para llegar a algo general. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de mi casa, ¿cierto? De la casa del vecino para luego llegar en conclusión de que es en todo el barrio. Entonces es ahí donde hay que tener claro esas situaciones dadas que nos dan a nosotros y que nos vamos a encontrar en esa prueba objetiva cerrada, porque van a ser situaciones de nuestro diario vivir. Entonces, tener mucho análisis en cada una de ellas. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con nuestra unidad 3. Recordar que fue la última unidad vista, que fue lo que acabamos de entregar este domingo 28 de noviembre. Entonces, la determinación de clases de conjuntos, representación de conjuntos, esas operaciones que vimos, ¿cierto? Y esa aplicación de esa misma teoría de conjuntos. Entonces, nuestro repaso, recordar que eso y hablamos en nuestra primera pregunta, ese tipo de preguntas que dijimos que íbamos a encontrar sobre conjunto. ¿Qué es un conjunto, no? Tenerlo muy claro, ¿sí? Que son esas agrupaciones, esa recolección de individuos, de cosas, bueno, que nosotros definimos y que cumple una propiedad determinada. Tener en cuenta que aquí nosotros lo representamos por medio de diagramas de Venn-Euler con un conjunto universal, y entre ese conjunto universal vamos a encontrar subconjuntos como el conjunto A, su conjunto B. Dentro de esos subconjuntos vamos a encontrar elementos. Recordar que ellos son nombrados con letras mayúsculas del alfabeto, como lo podemos indicar aquí. Entonces, siempre hay que recordar que los elementos que pertenezcan a cada uno de esos elementos, pues dependiendo de las operaciones que nos den, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esa determinación de conjunto lo podemos hacer por comprensión y por extensión. Hay que tener muy claro algo que sé que muchos tuvieron falencia en ese ejercicio número 1, que es la parte que nos dan a nosotros simbólicamente. Recordar que cuando nosotros nos hablan de esos X, tal que X, estamos hablando de esos elementos que representan al conjunto. Entonces, tener claro eso. Aquí nos están diciendo que X, cuando estamos hablando por comprensión, nos están dando algo específicamente de ese conjunto, ¿sí? Solamente esa idea central del conjunto como tal, y nos está indicando que estamos hablando de números pares mayores que 2 y menores que 12. Tener claro, porque nos dicen a nosotros, bueno, ¿y cómo hago yo para saber qué tiene que ver? Mira, aquí está X. X, ¿quién son? Los elementos que están identificados o que vamos a identificar a cada uno de nuestros conjuntos. Entonces aquí me están indicando a mí que esos elementos pertenecen a los números racionales y que entre esos elementos que tenemos nosotros, ¿cierto? Vamos a encontrar que son números, ¿cierto? Ese X es mayor, ¿cierto? Son números pares, me están indicando que es mayor a 2 y que van a ser menores que 12. Entonces hay que tenerlo claro. Al momento de hacerlo por extensión, que su misma palabra lo dice, extensión, me voy a tomar la tarea de nombrar cada uno de esos elementos dados en el conjunto. Por ende, entonces yo voy a comenzar, me dice que son mayores que 2, ¿cierto? Y que son números pares. Entonces yo debo de tener claro qué es un número par, ¿cierto? Y que es mayor que 2, es decir, que no voy a contar al 2, sino que van a ser mayores que ese 2. Por ende, pues va a ser 4, 6, 8, ojo, y llegamos hasta el 10. ¿Y por qué llegamos hasta el 10? Porque es que las condiciones que me da a mí el conjunto por comprensión es que solamente deben de ser menores que 12. Por tanto, no puedo incluir el número 12. Ojo,
Entonces deben de tenerlo muy claro, esta parte de comprensión a esta parte de extensión. Yo sé que van a encontrar preguntas sobre eso, que le van a dar a ustedes este ejercicio por comprensión y me dicen, identifiquen entre las respuestas cuál va a ser su conjunto por extensión. Entonces deben de tener en cuenta esas condiciones dadas. ¿Listo, estudiantes? Es muy claro para nosotros y es un punto clave para nosotros poder identificar esas respuestas. También hay que tener en cuenta cuando tenemos un conjunto infinito, finito, unitario y vacío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al momento de nosotros identificar cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí nos dicen a nosotros, ¿qué es un conjunto finito? Pues son números que no se pueden, ¿cierto? No se pueden enumerar, que nosotros nos podemos contar. El mismo nombre nos dice infinito, ¿sí? Profe, lo que pasa es que yo resolví el ejercicio y me quedo así. ¿Qué debo de colocar? Si yo miro que no tiene una condición que me limite, ¿cierto? En ese momento que me están indicando a mí por comprensión, pues entonces ya sabemos que es un conjunto infinito. Si es finito, es aquellos que nosotros podemos enumerar, o que nosotros, esos elementos que podemos hacer ese respectivo conteo. Entonces podemos decir que es un conjunto infinito. Unitario, pues solamente si tiene un solo elemento, y vacío, es decir, si no tiene ninguno de esos elementos. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Bueno, de igual manera, nosotros tenemos operaciones entre conjuntos, que fue lo último que nosotros hicimos, ¿cierto? En nuestra unidad 3, tener en cuenta cuando hay unión, ¿sí? Unión que tenemos de elementos. Aquí encontramos las diferentes uniones que tenemos cuando tenemos esos conjuntos A, ¿cierto? A, B, que tenemos conjuntos cuando nos hablan de la unión, nos está indicando que no debo tomar todos los elementos que están tanto al conjunto A como en el conjunto E. Ojo, pero no puedo repetir elementos. Confusiones que se presentaron mucho en nuestra unidad 3 y es de aclarar. Cuando yo hago una unión de elementos, es sobre esos dos elementos. Si no tienen en esa parte que yo hago la operación, si hay elementos al momento de yo indicar qué elementos tengo en A, qué elementos tengo en B, ¿sí? En ellos. Ojo, porque a veces tenemos, que era lo que nos pasaba, que teníamos elementos por fuera, pero que estaban dentro del conjunto universal y no tomábamos en cuenta ese elemento cuando ya estábamos hablando nosotros de algún complemento, que algunos tomaron también esa parte ahí. Cuando nos hablan de la intersección, ojo, cuando tenemos conjuntos en intersección, son aquellos elementos que ya habíamos hablado también, que son aquellos elementos que comparten elementos. Aquí podemos encontrar las diferentes maneras que podemos encontrarlos, en este caso en A y E, que lo encontraríamos aquí entre la intersección, entre la unión de ellos los dos, en A y B, cuando tenemos un conjunto A, pero dentro de él está E y solamente comparte pues todos los elementos que estarían en B. ¿Listo? Cuando hay una diferencia, ojo, diferencia. Por favor, tener claro esa parte también de operaciones, esa diferencia que tenemos, que serían todos los elementos que no están, ¿cierto? En el conjunto que nos están indicando, serían los elementos que están en A y que no están en B. Hablamos aquí de una nueva, que de pronto la pueden encontrar, que no la trabajamos en este periodo, que fue la diferencia simétrica, que es este cuadrito. Esa no la trabajamos, pero de igual manera podemos encontrar que son todos aquellos elementos, ¿sí?, que pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales, sin pertenecer a ambos, es decir, que serían todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero que no están dentro de su intersección, es decir, que son elementos que no comparten entre ellos. ¿Listo? Entonces ahí podemos encontrar y reconocer nosotros esas operaciones básicas que tenemos. ¿Para qué nos sirven esas operaciones básicas? Recuerde que nosotros hicimos esas operaciones identificando en cada uno de esos diagramas de Venn-Euler dados para identificar cuando había también un complemento, que eran aquellos todos elementos que pertenecían a un conjunto, pero que no pertenecían o que hacían falta para completar ese conjunto universal y dar ese reconocimiento. Ya para finalizar, nosotros encontramos lo que era esa aplicación que teníamos de operaciones entre conjuntos. Nosotros nos daban lo que es un argumento dado. En este caso tenemos un ejemplo y nos dice que en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. Nos dicen que 12 médicos son cardiólogos, entonces tenemos 12 médicos cardiólogos, nos dice que 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por lo tanto, nos dice que
8 médicos humanos. Entonces vamos a identificar a cada uno de esas operaciones. Entonces, bueno, aquí ya me sale toda la identificación. Me dice a mí, primero que todo, vamos a partir de los 4 médicos que tienen las 3 especialidades. Yo reconozco a cada uno de mis conjuntos, cardiólogos, neurólogos e intensivistas. Me dice que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Al momento de identificar que los 3 tienen las 3 especialidades, entonces ya sé que viene en la intersección de los 3 conjuntos, porque está dentro de las 3 especialidades, que sería 4. Luego me dice que 5 de ellos son médicos cardiólogos y neurólogos, es decir, que 5 son cardiólogos y neurólogos. Y es decir, que tengo que, como comparten, ¿cierto? Entonces, en este caso serían 5, me están identificando, pero ya tenemos 4. Recordar que este es el punto eje de nuestro ejercicio, que sería la intersección entre los 3 conjuntos. Ya tengo 4, entonces me faltaría 1 nomás para completar los 5, ¿sí? Luego me dice que por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. 8 son cardiólogos, conjunto rojo, e intensivistas, conjunto azul. Me dice que son 8, ya tenemos 4. Recordar que es nuestro eje central. Por ende, solamente me faltarían 4 para completar los 8. ¿Listo? Luego me dice que 7 son médicos, son neurólogos e intensivistas. 7 ya tenemos. Neurólogos sería conjunto verde, intensivistas conjunto azul. Nos dice que son 7, ya tengo 4, que es el punto central, y me faltarían 3 para completar los 7. Ya tendría aquí los 7. Pero me dice en total que 12 médicos son cardiólogos. Me voy para cardiólogos, ya tengo 4 y 4 serían 8, más 1 serían 9. ¿Cuánto me faltaría para los 12? 3, solamente cardiólogos, es decir, que no van entre sus intersecciones porque ya está distribuida, es decir, que son los que me hacen falta para completar ese conjunto de cardiólogos. Luego me dice que 10 son neurólogos, que sería el conjunto verde. Entonces, en este caso, me dice que son 10. Ya tengo 4, ya tengo 1, serían 5, ¿cierto? Y ya tendría 3 más. Serían 8. Me quedarían faltando ¿cuánto para completar los 10? Serían 2. Y aquí yo hago mi operación respectiva y ya tengo mis 10 neurólogos. Luego me dice que son 12 los intensivistas. Entonces ya tengo, de igual manera, entre las intersecciones, ya tengo 4 y 4 serían 8. Ya aquí tendrían, ¿cierto? 11, que serían más 3, y me quedaría faltando 1 para completar los 12. Aquí estaría todo el total de los intensivistas. Es así que yo puedo interpretar a cada uno de ellos. Para completar, me dicen a mí, dada la información del diagrama correspondiente, cuántos médicos tienen una única especialidad. Hay que recordar los que nos dicen únicamente, palabra clave para identificar qué nos está indicando la pregunta. Es decir, que solamente, ¿sí?, tienen una única especialidad, es decir, que va a ser solamente los elementos que yo voy a tomar de aquí, del cardiólogo, los que no están entre las intersecciones, porque es decir, que ellos tienen más especialidades, es decir, que va a ser solamente 3, va a ser 2 y va a ser 1, solamente ellos. Por ende, solamente van a ser 6 médicos que tienen solamente una única especialidad. Y luego nos dicen que cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos. Ojo lo que nos dicen, cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas. Cardiólogos conjunto rojo, intensivista conjunto azul, ¿sí? Y me dice a mí que no, pero que no sean neurólogos, es decir, que yo no puedo tocar nada de lo que esté dentro del conjunto verde de neurólogos, es decir, que los únicos que comparten y que son a la vez, ¿cierto?, cardiólogos e intensivistas, pues van a ser 4, que son los que están dentro de la intersección solamente de cardiólogos e intensivistas. Entonces, por ende, serían 4 médicos. Es así como nosotros podemos identificar a cada una de esas preguntas que nos den en esos enunciados para representar mediante nuestro diagrama de Venn-Euler en esas operaciones entre conjuntos. Bueno, chicos, ese fue un pequeño repaso que quisimos hacer antes de presentar nuestra actividad de taller. Vamos a hacer un pequeño juego interactivo con la profe Lorena. ¿Para qué? Para nosotros mirar
de verdad qué conocimientos tenemos, qué nos ha quedado sobre esas unidades vistas, teniendo en cuenta pues a miras de que ya vamos a llegar al fin de semana donde vamos a presentar esta evaluación PO y que tiene que ver con todo lo que vimos durante el curso de nuestras unidades. Entonces, profe Lore. Gracias, profe Nini. Bueno, listo, chicos. Entonces, ya pasamos por el repaso de todo lo que tiene que ver con la unidad 1, 2 y 3 que desarrollamos en el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Cuál es la dinámica que queremos abordar? Es que que desarrollen con nosotros lo que tiene que ver unas preguntitas que hemos diseñado para repasar y después que por favor ustedes diligencien el formulario de simulacro de pruebas POC que se diseñó para la red de curso. Si ustedes participan en ese simulacro, recuerden que pueden ser acreedores de 15 puntos que la red de curso autorizó para colocarles a ustedes en la tarea número 3. Y esos 15 puntos son muy valiosos debido a que pues algunos tenemos una calificación baja, otros decidimos hacer el video como proceso de sustentación y el video solamente tenía 40 puntos, entonces todo eso nos va a ayudar a subir el promedio. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla en este momento. Bueno, por favor me confirman si pueden visualizar mi pantalla. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La dinámica es la siguiente. Vamos a desarrollar unas preguntas que hemos diseñado en la herramienta que ya hemos trabajado antes, que es Kahoot. Entonces, por favor, ingresen ustedes en su navegador y escriban www.kahoot.it. ¿Listo? Y al ingresar, entonces van a empezar a desarrollar o van a participar de este juego y para eso les piden un PIN. Y el PIN es el que se muestra aquí en pantalla, 195 11 54. ¿Listo? Entonces, por favor, para que ingresen, ¿cómo escribimos en el navegador? www.kahoot.it. Voy a escribirlos ahí en el chat para que les quede. Ese es el enlace de Kahoot. Listo, muy bien. Entonces ya han empezado a ingresar. Ahí les pide un PIN. El PIN es el que se muestra aquí en pantalla, 195 11 54. Y les piden que se nombren. Se pueden colocar el primer nombre, el segundo nombre, un alias, el apellido, lo que ustedes quieran. La idea es que puedan participar, no se sientan comprometidos. Eso es simplemente un repaso. ¿Listo? Después de este repaso, les pasamos a ustedes el enlace del simulacro para que lo diligencien, para que participen y puedan ser acreedores de esos 15 puntos que les mencionaba hace un momento. Bueno, entonces ya tenemos aquí 11 participantes. Vamos a ver quién más se une. En la sala creo que tenemos más de 50 estudiantes, 54 más o menos. Bueno, 2 docentes. Necesito más participantes en ese Kahoot. Tengo 17. ¿Listo? Alejandra, escribes www.kahoot.it y ahí te va a pedir un PIN. Escribes en el navegador. Ingresas a Google y escribes www.kahoot.it. Ahí, aquí lo escribí en el mensaje. Voy a volverlos a enviar porque dicen que no han podido ingresar. No es un enlace como tal, no lo estoy enviando como hipervínculo, sino que es para que ustedes, por favor, lo escriban en el navegador, en Google o bueno, donde ustedes ingresan y escriben www.kahoot.it, que es la dirección, y ahí les va a pedir un PIN, y el PIN es el que vemos aquí en la pantalla, 195 11 54. Ese es el PIN del juego. ¿Listo? Bueno, ya han ido ingresando, tenemos 26. Mi profe, ¿cuántos participantes hay en la sala? Tenemos 50, profe, 50. Bueno, 50, 2 docentes, o sea que necesito 48 participantes aquí en Kahoot. No, sin nosotras, profe, 50 en total. Ah, ok. 50 participantes en Kahoot. Llevo 31. Recuerden que se pueden nombrar como ustedes lo deseen. Primer nombre, segundo nombre, apellido, alias.
33. Bueno, por favor, ingresen para empezar. Ya son las 5:26. ¿Qué están escribiendo en el chat? Bueno, por aquí Johan está saludando. Johan, buenas tardes, Johan. Pueden colocarse en el nombre que deseen, no se sientan comprometidos. Recuerden que eso es un repaso. Esto es un repaso. Que nos vamos a dar cuenta cómo estamos, cómo nos va a ir en el simulacro y cómo posiblemente nos va a ir ya en las pruebas como tal. ¿Listo? Como ingresamos, escribimos www.kahoot.it. Luego nos va a pedir un PIN para el juego. El PIN es el que ven en pantalla, 195-1154. Y se nombran como deseen. Pepito Pérez, como quieran, no hay problema. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces. Robert, el PIN lo puedes ver ahí en la pantalla. En tu pantalla en este momento lo estoy compartiendo. 195-1154. Por favor, los que tengan el micrófono habilitado lo apagan. Tengo 35 participantes y habemos 50 en la sala. Hay hay ustedes de estudiantes, 50 estudiantes. Bueno, mi profe, yo creo que empezamos, ¿verdad? Sí, profe, vamos dando y ahí de una vez van ingresando. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a ver cómo nos va. Taller práctico, evaluación final, pruebas POC. 15 preguntas y vamos con la primera. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una proposición simple? ¿Cuál consideran ustedes que es una proposición simple de las que ustedes ven allí? Recuerden que mencionaba que las proposiciones simples tienen un sujeto, un predicado, no debe tener conectores lógicos. 4 segundos. 0. Listo. Un triángulo es equilátero. Eso es una proposición simple, contiene un sujeto, su predicado, no tiene conectores lógicos y 14 estudiantes respondieron bien. Bueno, vamos con la siguiente. Ojo porque 9 respondieron si llueve entonces hace frío. 9 estudiantes respondieron eso. ¿Por qué eso no es una proposición simple? Porque ahí vemos un conector lógico que es el entonces. Ese entonces es un conector y por lo tanto ahí ya no tendríamos una proposición simple, sino posiblemente una proposición compuesta, aunque también toca ver si es una proposición compuesta, ¿listo? Pero la pregunta 1 hacía referencia a las proposiciones simples. Las proposiciones simples son las que tienen un sujeto, un predicado, pero no debe tener conectores lógicos. Recordemos los conectores lógicos, ¿cuáles son? El y, el o, el entonces y el sí y solo sí. Muy bien, vamos con la segunda. ¿Cómo quedaron esas estadísticas? Javier va en la delantera con 875 puntos. Pregunta número 2. Se denomina en bicondicional la proposición formada por dos proposiciones simples conectadas por la expresión. Ahí nos están preguntando por el símbolo del bicondicional. ¿Cuál es el símbolo del bicondicional? Tengo 23 respuestas, nos quedan 6 segundos, 5 segundos. El bicondicional. Muy bien, 29 respondieron correctamente. El bicondicional es la recta, digámoslo así, es la recta. Bueno, 4 respondieron este conector que estaba de rojo y ese conector es el I. Ojo. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Alezuluaica.
Bueno, toma la delantera con 1758. Robert lo tenemos en el segundo puesto, Javier tercero, Javier Machado bajó al cuarto y Julio se encuentra en el quinto. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿cómo se expresa en lenguaje simbólico la proposición compuesta P y Q? En el lenguaje simbólico. Prácticamente esa I, cómo se debe colocar o cómo se ubica en el lenguaje simbólico. Hace un momento les dije cuál era el I. Un segundo. Excelente. Tenemos 26 estudiantes que respondieron de manera correcta. Efectivamente, aquí tenemos la proposición simple P, la proposición simple Q, y al unirse con un conector que es el I, y este es su símbolo, entonces aquí formamos una proposición compuesta de P y Q. 26 respondieron bien, 5 respondieron el azul. Ese conector que es como una V, ese conector hace referencia a la O. ¿Listo? Nerida dice que se le cayó el internet. Puedes volver a ingresar. El PIN lo encuentran aquí en la parte de abajo de sus pantallas. Ahí dice, ingresan a www.kahoot.it y ahí les va a pedir un PIN y este es el PIN. 195.11.54 para los que están ingresando apenas. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, estadísticas. Muy bien, creo que no cambió mucho. Julio subió al cuarto puesto y Javier se bajó al quinto. De resto continúan en las mismas posiciones. Vamos a la cuarta pregunta. El PIN lo puede ver en sus pantallas. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Para determinar su número de filas se debe utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Les ayudo. Recuerden que la fórmula es una potenciación. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para saber la cantidad de filas y columnas? Bueno, 32 estudiantes respondieron correctamente. Mi profe nos fue muy bien. 32 estudiantes, efectivamente. La fórmula es 2 elevado a la n, donde el 2 es la base y el n es la cantidad de proposiciones simples que tiene nuestro ejercicio. Entonces reemplazamos ese valor de n por la cantidad de proposiciones y ahí encontramos la cantidad de filas que debe tener nuestra tabla de verdad manual. Vamos a ver cómo quedaron las estadísticas. No, eso está, pero dice que Robert tiene una racha de 4 preguntas continuas dando la respuesta correcta. Entonces, ahí vamos. ¿Qué pasó con Julio? Se nos perdió. Subió Oscar a un quinto puesto y Javier se subió al cuarto. Vamos con la quinta pregunta. Dice, de las siguientes expresiones simbólicas, ¿cuál pertenece a la ley de la simplificación? Ya estamos con las leyes de inferencia lógica. Recuerden que la ley de simplificación es aquella donde nosotros tenemos un conector y podemos anular o digámosle así, sí, anular una de las proposiciones simples para despejar la otra. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? ¿Cuál sería la expresión simbólica que utilizamos? Ojo, 20 respondieron bien. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una proposición compuesta con un conector y podemos despejar una de las variables o una de las proposiciones simples. En este caso, aquí se despeja S, ¿sí? Entonces, las otras que mostrábamos aquí eran, manejaban 2 premisas y la ley de la simplificación solamente trabajamos una premisa con el conector y. ¿Listo? Ojo con eso. Vamos con las estadísticas. Bueno, muy bien. Por aquí Oscar sube, Luisa subió y Javier Machado va en el tercer puesto y no, Alezulu continúa en el primer puesto con 4.396 puntos. Vamos. Siguiente pregunta, pregunta número 6.
Dice, los cuantificadores son muy usados para indicar cuántos casos existen de la situación determinada. Su valor de verdad depende del dominio de la variable y se simboliza como. ¿Qué símbolos utilizamos para los cuantificadores? Se acaba el tiempo. Bueno, 11 respondieron bien. Uy, Dios mío, 10 respondieron el amarillo, 8 respondieron el verde y 5 respondieron el rojo. La respuesta correcta, el azul, donde ese es el símbolo de los cuantificadores. ¿Listo? Vamos con el siguiente, estadísticas. Oscar, Javier subió. Bueno, por ahí me está escribiendo Robert. Robert, por favor, ingresa nuevamente. No hay problema. Bueno, vamos a continuar. Pregunta número 7. Dice, ¿qué palabras se denominan cuantificadores universales? ¿Cuáles son? Todos, algunos, ninguno, solo uno. Antecedente, consecuente, unión, intersección, complemento, diferencia. ¿Cuáles son los cuantificadores universales? 7 segundos. Bueno. 20 respondieron bien, exacto. 14 respondieron que unión, intersección, complemento. Ojo porque eso hace parte de la unidad 3, que es la teoría de conjuntos. Aquí todavía no estamos en esa unidad, ¿listo? 20 respondieron bien. Excelente, continuamos. Quisiera saber quién es ese estudiante Alezuluaica. Sigue con el primer puesto ubicado con 5.224 puntos. ¿Listo? Seguimos. Pregunta número 8. Del siguiente cuantificador, todos los futbolistas son deportistas. ¿A qué clase de cuantificador corresponde? Estamos hablando de ese todos. Ese sería el cuantificador. ¿Qué cuantificador es? 9 segundos. $30 estudiantes respondieron correctamente. Así es, el cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Muy bien. Creo que ahí no podemos decir nada más. Volvió Julio. Valentina subió al 5º puesto. Y estos 3 personajes aquí siguen con el primero, segundo y tercer puestos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. Dice, de la siguiente proposición categórica indique cuál es la cualidad o la cópula. Algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático son responsables. Debemos de hacer referencia al verbo, recuerden. 3 segundos. 20 respondieron bien. El verbo, ¿cuál era el verbo? En ese caso, pues el verbo es son. ¿Listo? No, igualito. Todo continúa igual, las estadísticas. Vamos con la pregunta número 10. Nos quedan 5 preguntas. Dice, identifica el tipo de razonamiento. Ayer se detectó un caso de COVID-19 en el centro comercial. Hoy se encontró un caso de COVID-19 en el centro comercial. En el centro comercial suelen encontrar contagios de COVID-19. ¿Qué tipo de razonamiento es? La pregunta es, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿Va de lo general a lo particular, de lo particular a lo general? Es un razonamiento inductivo, ojo. Tan solo 10 de los participantes respondieron correctamente. Bueno, yo creo que en este caso es cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, ahí tocaría como leer un poco más, analizarlo. Entonces, ya saben ustedes que al momento de responder,
Las pruebas POC pues también deben de tomarse su tiempo para analizar este tipo de preguntas y responder de manera correcta. ¿Listo? Vamos. Continúa igual las estadísticas. Pregunta número 11. ¿Cómo se simboliza un conjunto vacío? Fácil. Ya entramos a la tercera unidad del curso. Todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. 14 segundos. ¿Qué símbolo utilizamos para hablar de conjuntos vacíos? Re fácil, ¿verdad? 41 respondieron de manera correcta. Sí, es ese símbolo, un círculo con una diagonal. Ahí estamos hablando de conjuntos vacíos que no contienen ningún elemento. Bueno, Julio sube al tercer puesto. Pregunta número 12. Representa en la teoría de conjuntos la sumatoria de los elementos del conjunto. ¿Cómo nosotros representamos la sumatoria de esos elementos? ¿Qué operación utilizamos para sumar los elementos de los conjuntos? Ya sea de dos conjuntos o de más conjuntos. Intersección, complemento, diferencia, unión. Se acabó el tiempo. La unión. Muy bien. Porque la unión estamos sumando o colocando o ubicando o es un conjunto resultante donde están todos los elementos de los conjuntos relacionados. Si estamos hablando de la unión de dos conjuntos, pues sería todos los elementos del conjunto A y B, por ejemplo. Si estamos hablando de la unión entre tres conjuntos, entonces sería todos los elementos de los tres conjuntos, A, B, C, o los que, o como se estén nombrando los conjuntos. Entonces, en ese caso, estamos hablando de la operación unión entre conjuntos. Estadísticas, muy bien, Valentina subió al cuarto puesto, Julio continúa en el tercero y Javier baja al quinto, Javier C. Vamos con la pregunta número 13. Un conjunto formado por los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B se define como intersección, diferencia, diferencia simétrica o complemento. Ya estamos hablando de los elementos que tienen en común dos conjuntos. Si nos vamos solamente a esa zona, ¿qué estamos hablando? ¿De qué operación? Intersección, diferencia, complemento o diferencia simétrica. Estamos hablando de la intersección, muy bien, porque es el espacio que comparten dos conjuntos. ¿Por qué no estamos hablando de complemento? Ojo, porque 11 me respondieron que era el complemento. Recuerden que el complemento es lo que le hace falta a un conjunto para ser igual al conjunto universal. La pregunta aquí hacía referencia a los elementos que comparten dos conjuntos, es decir, esa zona de la intersección. ¿Listo? Continúa igual las estadísticas. Vamos con la pregunta número 14. Determine por extensión el siguiente conjunto. Tenemos un conjunto A que contiene X elementos tal que X pertenece a los conjuntos, al conjunto de los números enteros y X es un número par y X es mayor que 1 y menor o igual que 12. Números pares mayores que 1 y menor o igual que 12. $21 respondieron correctamente, 18 respondieron mal. Decía menor o igual que 12. Porque, Seguimos. señora, Perdón, profe. No, iba a decir que seguimos con el mismo inconveniente. Presentamos. No leemos, ¿cierto? Antes de dar la respuesta, de igual manera, hay que ver los elementos que nos están indicando entre Las esa condición condiciones. dadas. Ajá, correcto. Exacto, las condiciones y tener muy presente esos símbolos de mayor que, menor que o mayor igual. Cuando dice menor o igual que 12 y que sean números pares, pues el 12 entra en ese conjunto porque dice que puede ser igual que 12 y el 12 es un número par, entonces ahí se determina por extensión hasta 12. ¿Listo? Porque vemos que muchos cometieron
Muchos cometieron ese error y sí, yo sé que el tiempo está muy corto, pero bueno, la idea es que podamos hacer este repaso y puedan ustedes continuar con el simulacro. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también nos permite concluir de que cuando ustedes vayan a hacer las pruebas, por favor, tómense su tiempo. Como decía la profe Nini, son 2 horas que ustedes tienen para desarrollar ese cuestionario y son 125 puntos en calificación que tiene esas pruebas POC. Entonces es un puntaje muy alto, que ojalá los puedan ustedes obtener los 125 puntos. Recuerden que el curso se aprueba con mínimo 300. Vamos con las estadísticas. No, definitivamente yo quiero conocer estos personajes. Porque no se movieron. Ese primer, segundo y tercer puesto quedó ahí. Última pregunta. ¿Cuáles son las 2 formas para determinar un conjunto? Un conjunto se puede determinar de 2 formas. ¿Cuáles son? ¿Cómo determinamos un conjunto? Muy bien, 23 respondieron correctamente. Podemos determinar un conjunto por extensión y por comprensión. ¿Listo? No es ningún lenguaje natural ni lenguaje simbólico. Eso hace referencia ya a la unidad 1. Aquí estamos hablando de cómo determinar un conjunto. Cuando nombramos cada uno de sus elementos es por extensión. O cuando nombramos las características y condiciones de ese conjunto, entonces lo estamos nombrando, determinando por comprensión. ¿Listo? Entonces esto quedó así. Tercer puesto con 9.785 puntos, 12 preguntas de 15. Javier en el segundo puesto y en el primer puesto. Sí, ese es el primer puesto. Muy bien, los felicito. Espero les haya gustado mucho la actividad. Ok, Robert tuvo problemas de conectividad. El enlace de asistencia ya lo hemos compartido, ahorita lo volvemos a compartir. Y mi profe, entonces compartámosle a los estudiantes el enlace del simulacro para que por favor lo realicen y se puedan hacer acreedores de esos 15 puntos para esta tarea número 3. ¿Quién es el personaje que ganó? Quisiera saber. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señora. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ocupó ese primer puesto? Tutora, buenas noches. Hola, buenas. Alejandra Zuluaica. Ay, Alejandra, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias por participar. Veo que estás súper bien, obtuviste ese primer puesto y una racha de casi todas las 15 preguntas. Muy bien. Ya habían hecho el simulacro que subieron al foro. Ah, bueno, o sea que... Sí, me estoy preparando bien para la evaluación. Te felicito, muy bien. Bueno, entonces ahí en el chat ya la profe Nini nos está compartiendo toda la información. Por favor, llenen ese simulacro de las pruebas POC que han enviado y han diseñado desde la red de curso. Yo en este momento voy a terminar la grabación